Mi hija me echó de su boda. Sal de aquí y no vuelvas. Estás arruinando el ambiente de la celebración, me gritó delante de todos los invitados. Solo sonreí, saqué el sobre y con calma lo rompí por la mitad. Está bien, entonces no necesitarás esto. Cuando vieron los pedazos, empezaron a gritar presas del pánico. Al día siguiente, tenía 47 llamadas perdidas. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están ahora. Estacioné mi viejo sedán de 15 años en el lote detrás del gran salón de eventos y me senté allí un minuto, escuchando el tic-tac del motor mientras se enfriaba. A través del parabrisas, podía ver a las parejas en traje de noche, deslizándose hacia la entrada. Los hombres con trajes a medida que probablemente costaban más que mi hipoteca mensual. Me ajusté la corbata, la azul marino que había usado en el funeral de Carmen hacía 8 años, y recogí el sobre del asiento del copiloto. El peso se sentía significativo en mi mano. $3 millones, convertidos en un cheque de caja 2 días antes. Todo lo que había ahorrado a lo largo de 4 décadas dirigiendo la constructora Castillo. Había planeado dividirlo entre Daniela y su hermana eventualmente. Pero Mariana tenía su propia familia, su propia estabilidad. Daniela lo necesitaba más, o eso había pensado yo. Caminé a través de las puertas dobles talladas hacia un mundo que olía a dinero. Orquídeas, champán, algo costoso siendo sellado en una cocina en algún lugar. Los candelabros de cristal arrojaban luz sobre esculturas de hielo con forma de cisnes. Conté al menos 150 invitados, tal vez más. El sobre crujió levemente mientras apretaba mi agarre. Daniela estaba cerca de la entrada con su vestido blanco. Javier a su lado con un traje gris carbón, que le quedaba tan ajustado como si se lo hubieran pintado. Me acerqué forzando algo parecido a una sonrisa. Daniela, Javier. Felicidades. Les traje algo. Los ojos de mi hija se dirigieron hacia mí. Luego se desviaron como si hubiera visto una mancha en el piso de mármol. Solo ponlo en algún lugar, papá. Javier ni siquiera se giró. Ya estaba escaneando la habitación en busca de alguien más importante. Me quedé allí unos segundos más. Luego me moví hacia el área de recepción, donde las tarjetas con nombres dirigían a los invitados a sus mesas. La mía estaba en la esquina trasera, mesa 17, parcialmente oculta por una columna decorativa. Me senté solo. El centro de mesa era más alto que mi cabeza. Rosas blancas y algo plateado que no podía nombrar. El servicio de cena comenzó 1 hora más tarde. Camareros con guantes blancos entregaron platos que no toqué. En la mesa principal, Daniela y Javier eran el centro de atención, su risa resonando a través del salón de baile. Observé a mi hija sonreír a extraños, esa expresión practicada que usaba cuando quería algo. La había perfeccionado a lo largo de los años. Entonces Javier se puso de pie, micrófono en mano, y comenzó a hacer un brindis. Los primeros fueron estándar, agradeciendo a los invitados, elogiando a su novia. Pero luego su tono cambió, se volvió más suelto, más incisivo. ¿Saben lo que amo de esta noche?, dijo, gesticulando con su copa de champán. Todos aquí lo entienden. Todos ustedes entienden de calidad, de clase, de saber cuál es su lugar en el mundo. Hizo una pausa para dar efecto. ¿Alguna vez notan cómo algunos tipos simplemente no encajan en ninguna parte? Como, lee el ambiente, amigo. La risa recorrió la multitud. Sentí que caía sobre mí como un reflector. Quiero decir, algunas personas nunca aprenden. Aparecen donde no se les quiere, usando ropa de, ¿qué será? ¿1990? Más risas. Pero bueno, al menos lo intentan, ¿verdad? Dejé mi vaso de agua con cuidado. Mi mano estaba firme. Eso me sorprendió. Javier continuó por otro minuto. Cada broma era otro cuchillo. Y Daniela estaba sentada allí a su lado, sin reírse pero tampoco deteniéndolo. Su sonrisa se había vuelto tensa, actuada. Ella sabía exactamente a quién se refería. Me puse de pie.
La sala no lo notó al principio. Estaba demasiado atrás, demasiado invisible. Caminé entre las mesas, pasando conversaciones y el tintineo de los cubiertos, con el sobre en mi mano. Algunas personas levantaron la vista mientras me acercaba a la mesa principal, la curiosidad reemplazando la diversión. Daniela me vio venir. Su expresión cambió de esa sonrisa falsa a algo más duro, más frío. Javier se detuvo a mitad de la frase. «Quería darte esto personalmente», comencé. «Papá, sal de aquí». La voz de Daniela cortó el salón de baile como vidrio rompiéndose. «Estás arruinando la celebración. Solo vete». La habitación se quedó en silencio. 150 personas dejaron de comer, beber, respirar. Todos los ojos puestos en mí. Me quedé allí por 3 segundos, tal vez 4. Podía sentir los latidos de mi corazón en mi garganta, pero mi rostro permaneció inexpresivo. Metí la mano dentro del sobre. Sentí el borde suave del cheque. «Muy bien, Daniela», dije. Mi voz salió tranquila, mesurada, como si estuviera discutiendo el clima. «Entonces no necesitarás esto». «¿Qué?». Ella agitó su mano con desdén. «Solo vete ya». Rompí el sobre verticalmente. El sonido pareció fuerte en esa habitación silenciosa. Luego giré los pedazos y los rompí horizontalmente. 4 pedazos ahora. Los dejé caer, uno por uno, viéndolos revolotear hacia el piso de mármol como hojas de otoño. Luego me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mis pasos eran parejos, sin prisa. Detrás de mí, escuché una silla arrastrarse. «Espera, ¿es esto? Dios mío, estos números». Una voz de mujer, aguda y conmocionada. ¿3 millones? El salón de baile estalló, sillas arrastrándose, voces superponiéndose en el caos. «¡Papá!». El grito de Daniela atravesó todo. «¡Espera! ¡Papá!». No me di la vuelta. Empujé las puertas dobles hacia el aire fresco de la noche, las llaves ya en mi mano. Detrás de mí, pasos golpeaban el mármol. Daniela y Javier irrumpieron por la entrada cuando llegué a mi auto. Entré, arranqué el motor y salí del estacionamiento. En mi espejo retrovisor, vi a Daniela con su vestido blanco, corriendo tras de mí con sus tacones, una mano extendida como si pudiera hacerme retroceder por pura fuerza de voluntad. Conduje a casa y no miré atrás. El viaje a casa tomó 20 minutos, pero no recuerdo nada de eso. En un momento estaba saliendo del estacionamiento del salón de eventos. Al siguiente, estaba sentado en mi entrada, mirando mi casa a oscuras. El motor todavía estaba en marcha. Lo apagué y me senté allí en silencio. Adentro, no encendí ninguna luz. Caminé directo a la sala de estar y me dejé caer en el viejo sillón de Carmen, el que siempre quise retapizar pero nunca lo hice. La tela todavía olía levemente a su loción de lavanda, incluso después de 8 años. Puse mi teléfono boca arriba en la mesa de centro y esperé. No tomó mucho tiempo. La pantalla se iluminó. El nombre de Daniela. Lo vi sonar. El brillo iluminando mi rostro en la oscuridad. Luego desvanecerse a negro. 2 minutos después, se iluminó de nuevo. Javier esta vez. Dejé que esa también muriera. Para la medianoche, había dejado de contar. El teléfono seguía iluminándose, una y otra vez, como un latido. Cada vez, miraba el nombre hasta que la pantalla se oscurecía. No me sentía triste, no sentía arrepentimiento. Por primera vez desde que Carmen murió, sentí algo agudo y claro cortando la niebla en la que había estado viviendo. Una ira fría. Se habían acostumbrado a mi silencio, a mi debilidad, a la forma en que me doblaba, me acomodaba y desaparecía cada vez que era conveniente para ellos. 8 años de eso, desde que Carmen falleció, y había dejado de saber cómo ser algo excepto invisible. Bueno, me estaba notando ahora. Hice café alrededor de las 3 de la mañana, de pie en mi cocina viendo la cafetera filtrar. El teléfono se iluminó en el mostrador. ¿Número 32? Tal vez 33. Me serví una taza y volví al sillón. El amanecer llegó lentamente. Luz gris arrastrándose por las paredes,
Levanté el teléfono por primera vez desde que había llegado a casa. 47 llamadas perdidas. Los mensajes de texto se desplazaban eternamente. No los abrí. Solo leí las vistas previas. Papá, lo siento mucho. Por favor, necesitamos explicar. Llámanos, por favor. El cheque. ¿Podemos hablar? Papá, por favor, ese cheque. No sabíamos. Llámanos. Somos familia. Dejé el teléfono y fui a ducharme. El agua caliente se sentía bien contra mis hombros. Me vestí para el trabajo. Pantalones caqui, una camisa de botones, botas de trabajo, lunes por la mañana. Lo mismo de siempre. La constructora Castillo no iba a dirigirse sola. La oficina estaba en un almacén reformado en el lado este, a 20 minutos de mi casa. Había construido el negocio desde cero. Comencé como jornalero a los 19 años. Ahorré lo suficiente para comprar un camión. Contraté a mi primer equipo a los 25. 40 años después, teníamos contratos en todo el estado, 52 empleados, una reputación de hacer las cosas bien. Mi secretaria Beatriz levantó la vista cuando entré. Buenos días, señor Castillo. El café está fresco. Gracias, Beatriz. Me detuve junto a su escritorio. Si Daniela o Javier Morales llegan hoy, no estoy disponible. Indefinidamente. Sus cejas se alzaron ligeramente, pero solo asintió. Entendido. Entré a mi oficina y me paré junto a la ventana, una mano en las persianas. El estacionamiento estaba vacío excepto por el auto compacto de Beatriz y mi viejo sedán. Tenía 3 ofertas de proyectos para revisar y una inspección de obra al mediodía, pero no podía concentrarme en nada de eso. Vinieron el martes, día 2 después de la boda. Estaba en mi escritorio cuando la voz de Beatriz llegó a través del intercomunicador. Señor Castillo, su hija está aquí. Dice que es urgente. Dígale que no estoy disponible. A través de las persianas los vi entrar al vestíbulo. Daniela se había cambiado su vestido de novia por jeans y un blazer, pero todavía se movía como si estuviera en un escenario. Javier la seguía, revisando su teléfono cada 30 segundos. Beatriz entregó mi mensaje. No pude escuchar lo que Daniela dijo en respuesta, pero su lenguaje corporal era claro. Manos gesticulando, voz elevándose. Javier le tocó el brazo, tratando de calmarla. Ella se lo sacudió. Se sentaron en las sillas del vestíbulo y esperaron. Volví a mi escritorio y trabajé, o fingí hacerlo. Principalmente miraba el reloj y escuchaba sus voces derivar a través de las paredes, amortiguadas, frustradas, ocasionalmente agudas por la discusión. En un momento, Javier se puso de pie y caminó hacia el escritorio de Beatriz. Hemos estado aquí 3 horas. ¿A dónde diablos se fue? Lo siento. El señor Castillo debe haberse ido. No lo vi. Lo cual era cierto. Mientras discutían en el vestíbulo, me había puesto mi chaqueta, caminado por el pasillo trasero hacia el almacén y salido por la puerta trasera. Mi auto estaba estacionado en la calle lateral, específicamente para poder evitar el lote principal. Conduje a un restaurante en las afueras de la ciudad y almorcé. Me tomé mi tiempo. Huevos, tostadas, recargas de café. Cuando regresé a la oficina 2 horas después, Beatriz me informó que finalmente se habían ido alrededor de las 4. La carta llegó el miércoles. La encontré en mi buzón cuando llegué a casa esa noche. Un sobre color crema con la letra de Daniela en el frente. Reconocí la papelería. Carmen le había dado un juego para su graduación universitaria. La abrí de pie en mi cocina, todavía con mis botas de trabajo puestas. Querido papá, necesito que entiendas lo abrumada que estaba con el estrés de la boda. Planear ese día tomó meses, y la presión era enorme. Javier pensó que era mejor si la celebración se mantenía enfocada en nosotros, y yo estaba demasiado agotada para pensar con claridad. Nunca quise lastimarte. Eres mi padre y te amo. Por favor, entiende que lo que pasó no fue sobre ti. Fue sobre mí no estando en el estado mental correcto. ¿Podemos hablar, por favor? Quiero explicar todo correctamente. Ambos queremos. Con amor, Daniela. La leí 2 veces, luego la puse en el mostrador de la cocina. Algo dentro de mi pecho se aflojó.
No de una buena manera, sino como un nudo desenredándose en algo más afilado. Javier pensó. Por supuesto. Leí la carta una tercera vez, y fue entonces cuando sucedió. Sonreí. Realmente sonreí. Sentí mi boca curvarse hacia arriba por primera vez en años. Pero no era una sonrisa cálida. No era el tipo de sonrisa que querrías ver en la cara de alguien. Ella no sentía lo que había hecho. Ella sentía lo que le había costado. Ambos lo sentían. Saqué mi teléfono y busqué un nombre que había visto en una valla publicitaria en el centro. Esteban Guerra, abogado. Especializado en planificación patrimonial y derecho familiar. Marqué el número y me contestó un servicio de contestador. Era después del horario laboral. Me gustaría programar una consulta, dije cuando la mujer preguntó cómo podía ayudar. Es sobre mi testamento. La oficina de Esteban Guerra ocupaba el piso 12 de una torre de cristal en el centro. El tipo de edificio donde el ascensor requería una tarjeta llave y el área de recepción tenía arte que probablemente costaba más que mi camioneta. Llegué 15 minutos antes para mi cita del jueves por la mañana, llevando un maletín que no había tocado desde los arreglos del funeral de Carmen. El abogado era más joven de lo que esperaba, a principios de sus 50 tal vez, con canas en las sienes y anteojos de lectura en una cadena. Me estrechó la mano firmemente y señaló la silla frente a su escritorio de caoba. Señor Castillo, mencionó planificación patrimonial por teléfono. Pero siento que hay más que discutir. Abrí el maletín y comencé a sacar documentos. Escritura de propiedad, facturas de servicios públicos, estados de cuenta bancarios. Los extendí sobre su escritorio como evidencia en un juicio. Mi hija vive en una casa de mi propiedad. Lo ha hecho por 7 años. Ella y su esposo no pagan nada, ni alquiler, ni servicios, ni mantenimiento. Todo está a mi nombre. Deslicé la escritura de propiedad hacia él. Solo mi nombre. Guerra la recogió, la examinó, luego alcanzó las facturas de servicios. Sus ojos se movieron rápidamente, profesionalmente. No preguntó por qué estaba allí. Los abogados como él no necesitaban hacerlo. Explíqueme el arreglo de vivienda, dijo. ¿Hubo alguna vez un contrato de arrendamiento por escrito? No. Nunca lo discutimos formalmente. Se mudó después de la universidad, dijo que era temporal. Luego su novio se mudó. Luego se casaron. 7 años después, todavía están allí. ¿Pagan algo? ¿Contribuyen a los gastos del hogar? Nada. Guerra dejó los documentos y me miró directamente. Señor Castillo, dado que no hay contrato de arrendamiento por escrito y nunca han pagado alquiler, se clasifican como huéspedes por voluntad. La ley estatal es clara. Usted puede terminar su residencia con un aviso por escrito de 30 días. Algo en mi pecho se aflojó. ¿Qué tan rápido podemos iniciar el proceso? Puedo redactar el aviso hoy. Necesitará notariarlo y enviarlo por correo certificado. Acercó un bloc legal hacia él y comenzó a escribir. Una vez que lo reciban, tienen 30 días para desalojar. Si se niegan, usted solicita el desalojo ante el Tribunal de Paz, pero eso rara vez es necesario. La mayoría de la gente se va cuando entiende la realidad legal. Lo observé escribir por un momento. ¿Qué pasa si lo impugnan? Pueden intentarlo. Pero sin un contrato de arrendamiento, sin haber pagado alquiler, sin sus nombres en ningún documento de propiedad. Levantó la vista. No tienen base legal. Esta es su propiedad, señor Castillo. Usted tiene derecho absoluto de decidir quién vive allí. La consulta duró 90 minutos. Para cuando me fui, tenía una carpeta llena de documentos y una clara comprensión de exactamente cuánto poder tenía. 2 días después, el sábado por la mañana, me senté en la mesa de mi cocina y revisé todo. La escritura de propiedad compró la casa en 2011. Pagué en efectivo de un contrato de construcción que había ido mejor de lo esperado. Carmen la había elegido. Amaba la vista de las colinas. Después de que murió, no podía soportar estar allí solo. Así que me mudé a este lugar más pequeño y dejé que Daniela la usara.
Un arreglo temporal que se había vuelto permanente. Excepto que no era permanente. No legalmente. Encontré las facturas de servicios, los estados de cuenta de impuestos a la propiedad, los documentos del seguro de propietario. Cada página tenía un nombre. Roberto Jaime Castillo. El lunes, 5 días después de mi reunión con el abogado, subí a mi camioneta y conduje hacia las colinas. La ruta era familiar. La había conducido cientos de veces a lo largo de los años, llevando comestibles cuando Daniela se mudó por primera vez, ayudando con reparaciones, dejando dinero cuando ella mencionaba que las cosas estaban apretadas. 23 minutos desde mi entrada hasta la suya. Me estacioné detrás de su camioneta y me senté allí por un momento, mirando la casa. La pintura que pagué hace 3 años todavía se veía bien. El paisajismo que ella quería. Camino de piedra, plantas nativas que yo mismo instalé un fin de semana. Mi casa, mi dinero, mi trabajo. Salí y caminé hacia la puerta principal. Usé mi llave. No toqué el timbre. Solo abrí y entré. Daniela apareció desde la cocina con los ojos muy abiertos por la sorpresa, que cambió rápidamente a algo parecido a la esperanza. «Papá, viniste. ¿Significa esto?» Pasé junto a ella hacia la sala de estar, sacando mi teléfono. Comencé a tomar fotos, los pisos de madera que había restaurado, la chimenea, las ventanas. «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tomando fotos? Háblanos». Me moví a través del comedor, la cocina. Fotografié los mostradores, los electrodomésticos, las lámparas. Javier bajó las escaleras, teléfono en mano como si hubiera estado en medio de enviar un mensaje de texto. «Mira, hemos estado tratando de contactarte. ¿Podemos hablar de lo que pasó?» Pasé junto a él subiendo las escaleras. Fotografié el pasillo, el baño, el dormitorio principal, donde su ropa estaba esparcida sobre la cama que Carmen y yo habíamos elegido juntos. Cada habitación documentada. Javier me siguió. «Roberto, hombre, esto se está volviendo ridículo. Nos equivocamos en la boda, ¿de acuerdo? Lo entendemos. Pero no puedes simplemente...» «Estoy documentando la condición actual», dije, sin mirarlo. «¿Condición actual de qué?» «Este es nuestro hogar». Bajé las escaleras, ambos siguiéndome como niños confundidos. En la puerta principal, me volví. El rostro de Daniela estaba pálido, sus manos entrelazadas. «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tomando fotos? Háblanos». «Soy el propietario», dije, solo revisando mi propiedad. Salí y conduje a casa. El silencio en la camioneta se sentía pesado, pero limpio. 2 días después, me reuní con Margarita Wilson, una notaria cuya oficina estaba en un centro comercial cerca de mi casa. Probablemente tenía 60 años, con anteojos de lectura y una manera eficiente que me recordaba a la hermana de Carmen. Leyó el documento de aviso de desalojo que Guerra había preparado, sus labios moviéndose ligeramente con las palabras. «Esto les da hasta el 30 de abril para desalojar. Ese es el mínimo de 30 días requerido por la ley». Ella me miró. «Entiende que pueden impugnar esto. Que lo intenten». Ella selló el documento, lo firmó, hizo que yo lo firmara, llenó el formulario de correo certificado con la dirección de Daniela, mi dirección, técnicamente, selló todo en el sobre oficial. «Esto se entregará dentro de 2 días hábiles», dijo, entregándome el recibo. «Guarde esto, es prueba de entrega». Lo tomé y lo deslicé en mi billetera. Margarita me observó con una expresión que no pude leer del todo. «¿Asunto familiar?», preguntó en voz baja. «Lo es ahora». Salí de su oficina y me senté en mi camioneta por mucho tiempo, mirando el sobre sellado en mis manos. Adentro había un aviso de 30 días que cambiaría todo. Conduje a la oficina de correos y vi al empleado escanearlo. Vi cómo desaparecía en el sistema. Hecho. El 1 de abril llegó frío y gris, el tipo de mañana que se sentía como si el clima supiera que algo venía. Estaba en mi oficina revisando planos cuando mi teléfono vibró con un recordatorio de calendario.
Entrega de correo certificado. Estimada hoy. Lo silencié y volví al trabajo. Alrededor de las 11, mi teléfono se iluminó. El nombre de Daniela. Dejé que sonara hasta el correo de voz. 30 segundos después, se iluminó de nuevo. Mismo nombre. Rechazar. Luego Javier. Rechazar. Luego Daniela. De nuevo. Puse el teléfono boca abajo y me concentré en los dibujos estructurales frente a mí. 3 minutos después, sonó el teléfono de mi oficina. La extensión de Beatriz. Señor Castillo, su hija está llamando por la línea principal. Suena alterada. No estoy disponible. Las llamadas continuaron durante el almuerzo. Para las 2 de la tarde, tenía 14 llamadas perdidas. Empezaba a pensar que se habían rendido, cuando Beatriz llamó a mi puerta. Su hija y su esposo están abajo. Están exigiendo verlo. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Miré hacia el estacionamiento. No podía ver la entrada del vestíbulo desde este ángulo, pero podía imaginarlos. Daniela probablemente llorando. Javier enojado. Levanté el teléfono de mi oficina y marqué la extensión 3. Miguel, el guardia de seguridad del edificio, contestó al segundo timbre. Miguel, soy Roberto Castillo. Tengo a 2 personas en el vestíbulo, Daniela Morales y Javier Morales. No se les permite la entrada bajo ninguna circunstancia. Si se niegan a irse, llame a la policía por allanamiento. Entendido, señor Castillo. Colgué y regresé a mi escritorio. 10 minutos después, Beatriz apareció de nuevo. ¿Se fueron? Seguridad tuvo que escoltarlos fuera. Señor Castillo, ¿está todo bien? Todo está bien. Gracias, Beatriz. Ella vaciló en la puerta como si quisiera decir más. Luego asintió y se fue. 2 días después, en una gris mañana de miércoles, estaba revisando la nómina cuando sonó mi teléfono. Un número que no reconocí. Casi lo rechazo. Luego decidí contestar. Roberto Castillo. Señor Castillo, soy Marcos Chen. Soy abogado representando a Javier Morales con respecto a un asunto de propiedad. Me recliné en mi silla. Así que habían contratado a un abogado. Estoy escuchando. Mi cliente recibió un aviso para desalojar una propiedad ubicada en... recitó la dirección de las colinas. Me gustaría discutir la situación y ver si podemos llegar a un acuerdo que funcione para todos. No hay nada que discutir. El aviso es legal y debidamente notificado. Señor Castillo, con respeto, este es un asunto familiar. Seguramente podemos encontrar un compromiso. Señor Chen, si ha revisado la escritura de propiedad, sabe que sus clientes no tienen base legal. Si les está cobrando dinero para decirles lo contrario, eso es entre usted y su conciencia. La fecha de mudanza es el 30 de abril. ¿Colgué? Esa misma tarde, mi socio comercial, Tomás, llamó. Habíamos construido la constructora Castillo juntos hace 15 años. Él manejaba los contratos comerciales mientras yo manejaba los residenciales. Buen hombre. Honesto. Roberto, vi algo en Facebook que me tiene preocupado. Daniela publicó sobre ti. Dice que la estás echando a la calle sin previo aviso. ¿Es eso cierto? Dejé mi café. Déjame contarte lo que pasó en su boda, Tomás. Luego puedes decidir quién es cruel. Le conté todo. El sobre. La humillación pública. Las bromas de Javier. La forma en que Daniela me gritó frente a 150 personas. Cuando terminé, Tomás guardó silencio por un largo momento. $3 millones. 3 millones. Y ella te destrozó frente a todos. ¿Lo hizo? Otra pausa. Roberto, no te culpo ni un poco, si necesitas algo. Referencia de carácter. Lo que sea, llámame. Agradecido, Tomás. Después de colgar, abrí mi computadora portátil y encontré la publicación de Facebook de Daniela. La foto de perfil la mostraba a ella y a Javier el día de su boda, ambos sonriendo como si hubieran ganado algo. La publicación era larga, emocional, llena de frases como «Padre cruel» y «echados a la calle». Y después de todo lo que hemos pasado. 340 compartidos, 127 comentarios.
la mayoría de ellos comprensivos. Cerré la computadora portátil sin responder. 5 días después, estaba caminando por un sitio de construcción cuando Tomás llamó de nuevo. Tengo una pregunta para ti. Miguel Pérez también vio la publicación de Daniela. Quiere escuchar tu versión antes de formarse una opinión. ¿Te parece bien si le doy tu número? Adelante. Miguel llamó esa noche. Conté la historia de nuevo. Al final, se estaba disculpando por siquiera cuestionarme. Las llamadas siguieron llegando durante los siguientes días. Gente de mi iglesia. No, tacha eso. Gente del centro comunitario donde a veces era voluntario. Socios comerciales. Un par de viejos amigos de Daniela que querían la verdad. Cada vez les conté lo que pasó. Cada vez se pusieron de mi lado. La campaña de redes sociales de Daniela estaba resultando contraproducente. Un martes por la mañana, 12 días después de que hubieran recibido el aviso, llegué a mi oficina antes del amanecer. El garaje estaba oscuro, vacío excepto por algunas llegadas tempranas en los niveles inferiores. Me estacioné en el tercer nivel como siempre y tomé mi maletín del asiento del pasajero. Cuando rodeé el frente de mi camioneta, Javier estaba allí. Apoyado contra la puerta de mi conductor, taza de café en mano, como si hubiera estado esperando. Probablemente lo había estado. Roberto, su voz era cuidadosa, mesurada. De hombre a hombre, empezamos con el pie izquierdo. Sé que las cosas se desviaron en la boda. Eso fue culpa mía. Pero, ¿qué tal si arreglamos esto? ¿Pagar alquiler? 500 al mes. Lo haremos oficial. Papeles firmados. Lo que quieras. Lo miré. Había perdido peso desde la boda. Su camisa parecía como si hubiera dormido con ella. Tuvieron la oportunidad de comportarse como seres humanos, dije. 30 de abril. Espera, solo escucha. Abrí la puerta de la camioneta, obligándolo a retroceder. ¡Muévete! Él se movió. Subí, arranqué el motor y salí del espacio. En mi espejo retrovisor, lo vi parado allí bajo la luz fluorescente, la taza de café todavía en su mano, viéndome alejarme. 18 días restantes. 4 días después de la confrontación en el garaje, Daniela me llamó desde un número desconocido. Contesté sin pensar, luego escuché su voz y casi colgué. Encontramos un lugar, dijo. Sin saludo, sin preámbulo. En la zona norte, estamos firmando el contrato hoy. Bien, dije y terminé la llamada. La zona norte. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No las colinas, ni siquiera el sur de la ciudad. Era donde la gente iba cuando no podía pagar ningún otro lugar. Los imaginé sentados en alguna oficina de administración de propiedades, llenando solicitudes, viendo sus opciones reducirse con cada verificación de crédito. El apartamento sería más pequeño, más barato, más lejos de todo lo que les importaba. Los siguientes 6 días pasaron en una extraña y suspendida calma. Fui a trabajar, revisé contratos, dirigí equipos. Vida normal, excepto por el calendario en mi escritorio donde había marcado el 30 de abril en tinta roja. Cada mañana lo miraba. Cada tarde iba a casa y no pensaba en lo que estaba sucediendo a 20 minutos de distancia en esa casa. Pero lo sabía. Estaban empacando, desmontando 7 años de su vida en un lugar que nunca habían poseído legalmente. Un martes por la tarde, 10 días después de que habían encontrado el apartamento, Beatriz llamó a la puerta de mi oficina. Señor Castillo, hay una mujer en el teléfono. Dice que es su vecina en la propiedad de las colinas. Una señora Patterson, contesté. Soy Roberto Castillo. Señor Castillo, soy Leonor Patterson. Vivo al lado de su propiedad. Su voz era cuidadosa, educada. Quería hacerle saber que hay un camión de mudanzas en la entrada. Pensé que querría estar al tanto. Gracias, señora Patterson. Eso se espera. Una pausa. Ya veo. Bueno, su hija parece bastante alterada. Solo quería asegurarme de que todo fuera apropiado. Todo es apropiado. Gracias por llamar. Colgué y me recosté en mi silla. Se iban temprano.
2 días antes de la fecha límite. Movimiento inteligente. Evitar cualquier apariencia de desafío. Cualquier excusa para que yo tomara más medidas. No fui a mirar. No conduje para ver el camión de mudanza o presenciar a Daniela llorando u observar a Javier cargando cajas. Dejémosles tener esa privacidad. Yo tomaría la mía cuando se hubieran ido. La tarde siguiente, 29 de abril, un día antes de la fecha límite, me reuní con Margarita Wilson y Francisco Adams en la casa. Francisco era un tasador de propiedades con el que había trabajado en proyectos de construcción. Bueno en su trabajo. Minucioso. Margarita trajo su sello de notario y un portapapeles. Llegamos por separado. Yo llegué primero. Me estacioné en la entrada detrás del auto de Daniela. Ella todavía estaba allí, finalizando cosas. Cuando caminé hacia la puerta, se abrió antes de que pudiera tocar. Daniela estaba allí en jeans y una camiseta. Cabello recogido hacia atrás, ojos rojos. Detrás de ella, la casa estaba vacía, resonando. ¡Papá! Su voz se quebró en la palabra. ¿Están aquí para inspeccionar? Para documentar, dije. Esta es Margarita Wilson, notaria. Francisco Adams, tasador. Caminamos juntos, habitación por habitación. Francisco fotografió todo, comparando con las imágenes en su tableta, las que yo había tomado hace 4 semanas. Sala de estar, pisos de madera sin marcas, paredes limpias, electrodomésticos de cocina intactos, mostradores sin daños, comedor, lámpara colgando recta, ventanas sin rasguños. Arriba, el dormitorio principal donde Carmen y yo solíamos dormir, donde Daniela y Javier habían pasado los últimos 7 años. Vacío ahora, excepto por las marcas en la alfombra donde había estado la cama. Compare estas con las fotos del 28 de marzo, dije. Francisco revisó su tableta, moviéndose entre la pantalla y las paredes, el armario, el baño. Condición idéntica, señor Castillo, sin daños, sin alteraciones. Lo dejaron limpio. En el baño, noté que la encimera de mármol estaba impecable, prístina, como si nunca se hubiera usado. Pensé en Javier parado allí con sus opciones, su ira. Pensé en él decidiendo no correr el riesgo. Inteligente. El rencor no valía la demanda. Terminamos abajo. Margarita había estado tomando notas todo el tiempo, documentando todo con esa precisión profesional que tienen los notarios. En la cocina, Daniela estaba esperando. 2 juegos de llaves en el mostrador. Señora Morales, dijo Margarita formalmente, ¿entrega todas las llaves y el acceso a la propiedad voluntariamente? La mano de Daniela se mantuvo sobre las llaves. 3 segundos. 4. Luego las empujó a través del mostrador hacia mí. Sí. Su voz apenas superó un susurro. Anote la hora y la fecha para el registro, Margarita, dije. 29 de abril de 2025. 3:47 de la tarde. Margarita lo anotó, luego miró a Daniela. No tiene más acceso legal a esta propiedad a partir de este momento. ¿Entiende? Entiendo. Margarita se volvió hacia mí. Señor Castillo, como propietario, ¿acepta la devolución de la propiedad? Acepto. Ella hizo otra nota. Francisco tomó una fotografía final. Las llaves en el mostrador. Mi mano alcanzándolas. Documentación. Evidencia. Protección contra cualquier reclamo futuro de que yo hubiera actuado incorrectamente. Daniela caminó hacia la puerta. Se detuvo. Se volvió. Papá. Adiós, Daniela. Ella se fue. Observé a través de la ventana mientras subía a su auto. Se sentó allí por un momento con las manos en el volante. Luego se alejó. Margarita y Francisco se fueron poco después. Me quedé solo en la entrada escuchando el silencio. La casa se sentía diferente, vacía, más grande, más fría. Caminé a través de ella una vez más, mis pasos resonando en la madera. 7 años de la vida de Daniela habían sucedido aquí. Cenas de cumpleaños en esa mesa de comedor. Mañanas de Navidad en la sala de estar. Discusiones en la cocina. Vida normal en una casa que ella pensaba que era suya. Pero nunca fue suya.
No legalmente, no realmente. Cerré con llave y conduje a casa. Esa noche sonó mi teléfono. El número de Daniela. Miré la pantalla por un largo momento, su nombre brillando en la oscuridad de mi sala de estar. Luego lo silencié y puse el teléfono boca abajo en la mesa de centro. Por primera vez en un mes sentí algo cercano a la paz. No felicidad, no triunfo. Solo la fría satisfacción de saber que la justicia, aunque dolorosa, se había servido exactamente como debía ser. El teléfono vibró de nuevo. Otra llamada. Lo dejé allí y me fui a la cama. El mensaje de texto llegó a la mañana siguiente mientras hacía café. Papá, nos mudamos. Entiendo que estuvieras herido. ¿Podemos reunirnos y hablar? Por favor, sigues siendo mi padre. Lo leí 3 veces. Puse el teléfono en el mostrador. Me serví café. Lo leí de nuevo. El viejo Roberto, el que existía antes de la boda, habría respondido de inmediato. La habría llamado. Conducido a la zona norte. Ayudado a desempacar cajas. Habría perdonado todo porque eso es lo que hacen los padres. Pero yo ya no era ese Roberto. Fui a trabajar, llegué a casa, hice la cena. Me fui a la cama. El mensaje quedó sin respuesta en mi teléfono como una prueba que no estaba listo para tomar. Al tercer día finalmente escribí una respuesta. La borré. Escribí otra. La borré también. Finalmente me decidí por 2 palabras. Quizás luego. Su respuesta llegó en minutos. Gracias por responder. Eso significa todo. No respondí a eso. Pasaron 2 días. Entonces sonó mi teléfono. Su número, no el de Javier. Lo miré por 3 timbres antes de contestar. ¿Papá? Contestaste. Gracias. Su voz salió apresurada como si hubiera estado conteniendo la respiración. ¿Podemos hablar, por favor? Solo una cena. En algún lugar público. Quiero explicar todo. El asador, dije. 18 de mayo. 6 de la tarde. Sí. Gracias. Nosotros... Solo tú. Silencio. Luego. Javier quiere disculparse también. Casi dije que no. Casi le dije que no quería verlo. No quería escuchar nada de lo que tuviera que decir. Pero la curiosidad ganó. Quería verlos intentarlo. Quería verlos realizar su reconciliación. Ambos entonces. 6 de la tarde. Gracias, papá. Muchas gracias. Estaremos allí. Los días entre esa llamada y el 18 de mayo se movieron lentamente. Trabajé. Comí solo. Conduje más allá de la casa de las colinas una vez. Solo para verla vacía. Luego no volví. No sabía lo que estaba pasando en su nuevo barrio. No sabía que Javier estaba sentado en su mesa de cocina con su computadora portátil abierta, buscando leyes de herencia de Texas sin testamento, y tomando notas. No sabía que estaba resaltando pasajes sobre sucesión interestatal, subrayando frases como «los hijos heredan todo» y «derechos de herencia automática». No sabía que le estaba mostrando esas notas a Daniela, explicándole las matemáticas. «Eres su única hija», dijo. «Eventualmente todo eso, la constructora, las casas, los ahorros, es tuyo. No podemos seguir siendo enemigos para siempre. Estamos hablando de tu herencia». No sabía nada de eso. Pero lo habría adivinado si lo hubiera pensado lo suficiente. El 18 de mayo llegó cálido y despejado. Salí del trabajo a las 5:30 y conduje a El Asador. Estacioné en el lote a las 5:55. Entré exactamente a las 6 en punto. Ya estaban allí, cabina de la esquina, 2 tés helados ya en la mesa. Daniela revisando su teléfono nerviosamente mientras Javier miraba la puerta. Cuando me vieron, ambos rostros se reorganizaron en expresiones cuidadosas y esperanzadas. Me deslicé en la cabina frente a ellos. «Gracias por venir», dijo Daniela de inmediato. «No pensamos que lo harías. Quiero decir, esperábamos, pero...» «Estás aquí», interrumpió Javier. «Eso es lo que importa. Ese es un comienzo». El camarero apareció. Pedí carne asada y té helado. Ellos ordenaron. Silencio incómodo mientras esperábamos la comida. Cuando llegó,
Daniela empezó a hablar, nerviosa, rápida, llenando cada silencio con palabras sobre su nuevo apartamento. Cómo era más pequeño, pero agradable. Barrio diferente. Viaje más largo. Manejándolo bien. El trabajo estaba ocupado, ajustándose a los cambios. Comí mi carne. Escuché. Dije casi nada. Y queríamos decir, continuó Daniela, su voz volviéndose más aguda, más tensa. Sobre la boda, sobre todo. Estábamos equivocados. Completamente equivocados. La forma en que te tratamos fue inexcusable. Nos dejamos llevar, agregó Javier. Estrés de la boda, presión familiar, decisiones estúpidas. Pero hemos aprendido de ello. Queremos arreglar las cosas. Tomé un trago de mi té. Dejé el vaso con cuidado. ¿Lo han hecho? Sí, Daniela se inclinó hacia adelante. Papá, eres mi padre. Tú me criaste. Un error no debería destruir todo. Se supone que la familia perdona. La palabra quedó colgando allí. Perdonar. Como si la absolución fuera algo que pudieran solicitar y yo estuviera obligado a proporcionar. Estamos trabajando en nosotros mismos, dijo Javier, yendo a consejería, tratando de ser mejores personas. Y te queremos en nuestras vidas. De nuevo. Lo miré. Realmente lo miré por primera vez desde la boda. Había perdido más peso. Su camisa era más barata que los trajes que solía usar. El nuevo barrio le estaba enseñando cosas sobre las consecuencias. Eso es bueno, dije finalmente. La superación personal es importante. El rostro de Daniela se iluminó. ¿Entonces podemos empezar de nuevo? ¿Seguir adelante? Veremos. La comida continuó. Más charla nerviosa de Daniela. Comentarios estratégicos de Javier sobre la familia, el perdón y las segundas oportunidades. Comí despacio, viéndolos actuar. Cuando el camarero trajo la cuenta, la puso en medio de la mesa. Viejo hábito. Asumiendo que yo la tomaría. Siempre la había tomado antes. Cada cena, cada almuerzo, cada reunión de café durante 35 años. Saqué mi billetera. Conté billetes exactos. Un billete de 20 y uno de 5. Y los coloqué en mi lado de la mesa. Yo pagaré lo mío, dije poniéndome de pie. Ustedes paguen lo suyo. La sonrisa de Daniela se congeló. Papá, no. Tú siempre... Déjame... Son independientes ahora. Pueden manejar sus propios gastos. Javier empezó a levantarse. Roberto, vamos, estamos tratando de... Pero yo ya estaba caminando hacia la salida, dejándolos sentados allí con la boca abierta y facturas sin pagar. Y la lenta comprensión de que nada había cambiado. En mi camioneta, me senté un momento antes de arrancar el motor. A través de la ventana del restaurante, podía verlos. La cabeza de Daniela en sus manos, Javier gesticulando con enojo, ambos discutiendo sobre lo que acababa de pasar. Pensaron que estábamos reconstruyendo. Pensaron que la parte difícil había terminado. Pensaron que los había perdonado porque me había presentado a cenar. No entendieron que aparecer no era perdón, era reconocimiento. Arranqué el motor y conduje a casa, ya pensando en mi próxima cita con Esteban Guerra. 4 días después de la reunión en el restaurante, me senté frente a Esteban Guerra de nuevo. Misma oficina, mismo escritorio de caoba. Pero esta vez la carpeta que traje contenía estados financieros en lugar de escrituras de propiedad. Mi testamento, dije dejando la carpeta. Necesito crear uno. Guerra juntó las manos. No tiene uno actualmente. Nunca llegué a hacerlo. Después de que mi esposa murió, seguí con la intención, pero... Me callé. No necesitaba explicar 8 años de dolor y evasión. Señor Castillo, sin un testamento formal, su hija hereda todo su patrimonio automáticamente bajo la ley de sucesión interestatal del Estado. Observó mi rostro con cuidado. ¿Es esa su intención? Pensé en el restaurante, la charla nerviosa de Daniela, la cortesía calculada de Javier, la forma en que se habían mirado cuando me alejé, como si hubiera arruinado su actuación cuidadosamente ensayada. No, dije.
No lo es. Guerra acercó un bloc legal hacia él. Explíqueme qué quiere. Pasé la siguiente hora explicando. La constructora valía aproximadamente $4.200.000 si la vendía. La casa de las colinas, $1.750.000 tal vez. Cuentas de inversión, ahorros. Todo lo que Carmen y yo habíamos construido durante 40 años de trabajo. Patrimonio total, alrededor de 8 millones. Quiero que el 70% vaya a una fundación benéfica, dije. Construcción de viviendas asequibles, específicamente para personas mayores, escribió Guerra. ¿20%? Fondo de becas, nombre de mi esposa. Beca Memorial Carmen Ana Castillo, universidad local, para estudiantes de educación. ¿Y el 10% restante? Daniela recibe eso, pero condicional. Solo si está libre de deudas cuando yo muera. Si tiene deudas pendientes, esa porción va a la caridad también. Guerra levantó la vista. Esto es legalmente sólido. Pero entienda, ella impugnará esto. Que lo intente. Es mi dinero para distribuir. Salí de su oficina y conduje a casa. Pasé 3 días pensando en ello. Me senté en mi apartamento del centro con hojas de cálculo y estados de cuenta bancarios, calculando porcentajes, imaginando los proyectos de vivienda que mi dinero podría construir. Unidades de un solo piso con acceso para sillas de ruedas, espacios comunitarios, jardines. Las cosas de las que Carmen solía hablar cuando pasábamos por campamentos de personas sin hogar. Alguien debería hacer algo, decía ella. Ahora alguien lo haría. Yo. Al 4.º día, llamé a Guerra. Redáctelo. La firma del testamento ocurrió en su oficina un viernes por la tarde. Margarita Wilson vino con su sello de notario. La asistente legal de Guerra, una mujer joven llamada Sandra, sirvió como segundo testigo. Desplegaron los documentos sobre la mesa de conferencias, página tras página de lenguaje legal, que se reducía a una simple verdad. Daniela no recibiría casi nada. Firmé cada página. Margarita la selló. Sandra y Guerra fueron testigos. Hecho. Guarde esto en un lugar seguro, dijo Guerra, entregándome un sobre sellado. Y señor Castillo, está haciendo lo correcto. Sus activos. Su elección. Asentí y me fui. Una semana después, puse en venta la casa de las colinas. La agente inmobiliaria, una mujer llamada Patricia que nos había vendido el lugar en 2011, recorrió la casa con su cámara y cinta métrica. ¿Estás seguro de esto, Roberto? Es una propiedad hermosa. Demasiado grande para una persona. Hora de dejarla ir. Ella la listó por $1.850.000. Le dije que aceptara cualquier oferta razonable. 3 días después, una pareja jubilada de otro estado ofreció $1.750.000. Venta en efectivo. Cierre rápido. Acepté de inmediato. El letrero de "Se vende" se colocó un martes. Para el miércoles por la tarde, sonó mi teléfono. Daniela. ¿Es cierto? Su voz era aguda, llena de pánico. Jennifer pasó y dijo que la casa está a la venta. Dime que está equivocada, está listada. Recibí una oferta ayer. Acepté. ¿Estás vendiendo la casa? La casa de la familia. ¿Dónde vivía mamá? Es demasiado grande para una persona. Me estoy reduciendo. Pero esa es nuestra casa. Eso es... Nunca fue tu casa, Daniela. Fue mía. Silencio. Entonces, ¿dónde vivirás? ¿Qué hay de todos los recuerdos? Compré un lugar en el centro, 2 dormitorios, buena vista. Todo lo que necesito, nos estás borrando. Su voz se quebró. Estás borrando a toda la familia. No. Estoy construyendo una nueva vida. Hay una diferencia. Colgué antes de que pudiera responder. El condominio que había comprado estaba en un edificio más nuevo en la calle 6 Oeste. 10º piso, ventanales de piso a techo, vista del horizonte del centro, cocina moderna que nunca usaría, habitación de invitados que nunca necesitaría. Pero era mío, pagado en efectivo.
y no tenía recuerdos de Daniela o Javier o 7 años de ser aprovechado. La semana después de la venta de la casa, salía de mi oficina alrededor de las 6 cuando vi a Javier cerca de la entrada. Trataba de parecer casual, apoyado contra la pared exterior del edificio, revisando su teléfono. Pero reconocí la trampa de inmediato. Me di la vuelta y caminé de regreso a través del vestíbulo. Beatriz levantó la vista de su escritorio, confundida. ¿Todo bien, señor Castillo? ¿Bien? Solo olvidé algo. Tomé la salida trasera, la que había usado cuando Daniela y Javier habían emboscado mi vestíbulo meses atrás. Caminé alrededor de la cuadra hasta donde estaba estacionada mi camioneta. Mientras conducía frente a la entrada principal, vi a Javier todavía esperando allí, mirando su teléfono. En mi espejo retrovisor, lo vi finalmente levantar la vista, escanear el estacionamiento que se vaciaba, luego golpear la pared con frustración. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Javier. Somos tu familia. Lo borré sin responder. Esa noche, sentado en mi nuevo condominio con vista a las luces de la ciudad, abrí mi computadora portátil y revisé los documentos de la fundación benéfica que Guerra había preparado. La Fundación Carmen Ana Castillo para Vivienda de Mayores. Tenía un buen sonido. A Carmen le hubiera gustado. Mi teléfono vibró de nuevo. Daniela esta vez. Papá, por favor. Necesitamos hablar. Esto no es justo. Esa palabra de nuevo. Como si la justicia fuera algo que merecieran después de lo que habían hecho. Apagué mi teléfono y me serví un trago, me senté junto a la ventana y vi a la ciudad respirar debajo de mí. Autos moviéndose. Gente viviendo sus vidas. El mundo continuando, entendieran o no Daniela y Javier sus consecuencias. El futuro que estaba construyendo no los incluía. Y por primera vez en 8 años, eso se sentía exactamente correcto. 5 días después de haberme alejado de Javier fuera de mi oficina, recibí una llamada de Tomás. Roberto, necesitas ver algo. Sonaba incómodo. Daniela publicó en Facebook. Es extenso. Colgué y abrí mi computadora portátil. Encontré su perfil. La publicación era larga, emocional, cuidadosamente construida. La leí 2 veces. Mi padre eligió el dinero sobre la familia, después de dedicar 7 años a cuidar nuestro hogar familiar. Me desalojó con un aviso de 30 días. Vendió la casa que mi madre amaba, y ahora rechaza mis llamadas. Así es como se ve la crueldad hacia los mayores, excepto que él es el mayor siendo cruel. 3,400 vistas. 340 comentarios. La mitad de ellos comprensivos. Pobre chica. Padre terrible. ¿Cómo pudo? La otra mitad escéptica. Hay 2 lados en cada historia. ¿Qué hizo ella? Suena a manipulación. Cerré la computadora portátil. Fui a trabajar. No respondí. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono sonó repetidamente. Clientes, socios comerciales, personas que habían visto la publicación y querían mi versión. Cada vez, les di la misma explicación breve. Jaime Peterson, quien había contratado con la constructora Castillo durante 15 años, llamó el jueves. Roberto, vi la publicación de tu hija. Esa es una acusación seria. ¿Cuál es tu versión? Omitió la parte donde me gritó que me fuera de su boda frente a 150 invitados. Dije con calma. Y la parte donde yo sostenía un cheque de $3 millones cuando lo hizo. Larga pausa. ¿Ella hizo qué? Me destrozó públicamente porque Javier pensó que era gracioso. Así que sí, los desalojé de mi casa. Sí, vendí la propiedad. Y no me arrepiento de ninguna decisión. No te culpo ni un poco, Roberto. Ni un poco. Misma conversación, 5 veces en 3 días. Cada persona que preguntó obtuvo la verdad. No publicada públicamente. Eso sería rebajarse a su nivel. Pero compartida directamente con cualquiera que importara. La campaña de redes sociales estaba resultando contraproducente de nuevo, al igual que la primera vez.
Daniela estaba aprendiendo que la simpatía requiere una audiencia que no conozca toda la historia. Una vez que lo hacían, la simpatía se evaporaba. Una semana después, mi teléfono sonó con un número que reconocí, pero no había visto en años. Elena Johnson, la amiga más cercana de Carmen, la mujer que había ayudado a planear nuestra boda, que había traído guisos después de que Carmen murió. Roberto, soy Elena. Espero no estar excediéndome, pero Daniela me llamó ayer. Está muy alterada por su relación. Me pidió que hablara contigo. Me senté, tomé aire. ¿Qué te dijo? Que la desalojaste y vendiste la casa familiar. Que no le hablas. Que no entiende qué hizo mal. La voz de Elena era cuidadosa, gentil. Roberto, sé que el dolor cambia a las personas, pero esto no suena a ti. Elena, déjame contarte lo que pasó en la boda de Daniela. Le conté todo. El sobre, la humillación pública, las bromas de Javier, los gritos de Daniela, el cheque roto. Cuando terminé, la línea quedó en silencio por un largo momento. $3 millones. $3 millones. ¿Y ella? ¿Frente a todos? ¿Ella lo hizo? Otro silencio. Entonces la voz de Elena cambió. Perdió toda su gentileza. Se convirtió en algo frío y decepcionado. Necesito llamarla. Roberto, lo siento. No debí haber asumido. Carmen estaría... No pudo terminar la frase. Lo sé, dije en voz baja. Hablaré con ella. Necesita entender lo que ha perdido. Elena colgó. 20 minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Daniela. ¿Qué le dijiste a la señora Johnson? No deja de gritarme, no respondí. El 4 de julio cayó un viernes ese año. La ciudad celebró festejos en el parque principal. Música, camiones de comida, familias con niños esperando los fuegos artificiales esa noche. Normalmente evitaba las multitudes, pero algo me hizo ir. Tal vez el deseo de hacer algo normal. Tal vez la necesidad de probar que podía existir en público sin vergüenza. Me estacioné cerca de la entrada principal y caminé entre la multitud. Encontré un lugar cerca del escenario donde una banda local se estaba preparando. Compré una limonada a un vendedor. Fue entonces cuando vi a Javier, a 30 pies de distancia, escaneando la multitud. Cuando sus ojos me encontraron, su rostro cambió. Alivio, esperanza, determinación. Comenzó a caminar hacia mí. Lo vi acercarse. Dejé que llegara a 20 pies. Luego me di la vuelta y caminé directamente al puesto de control de seguridad, cerca de la entrada del escenario. Disculpe, le dije a uno de los oficiales. Ese hombre de la camisa azul me está acosando. Le he pedido que me deje en paz varias veces. No respeta eso. El oficial siguió mi mirada. ¿Quiere que lo saquemos? Por favor. Observé desde la distancia cómo 2 oficiales de seguridad se acercaban a Javier. Vi su rostro cambiar de confusión a ira y a humillación mientras hablaban con él. Su voz resonaba a través del césped. Algo sobre la familia, sobre derechos, sobre que esto era una locura. Señor, ese caballero dice que lo está acosando. Necesito que abandone el evento. Ese es mi suegro. Somos familia. Él dice lo contrario. Necesita salir del parque ahora, o involucraremos a la policía. Las familias cercanas estaban mirando ahora. Niños mirando fijamente. Padres acercando a sus hijos, lejos del disturbio. El rostro de Javier se puso rojo. Esto es una locura. Tenemos derecho. Ahora, señor. Se fue. Se alejó a través de la multitud con todos mirando. Oficiales de seguridad siguiéndolo para asegurarse de que saliera del parque. Vi a Daniela parada cerca de los camiones de comida. Una mano sobre su boca, lágrimas corriendo por su rostro. Me vio mirando. Se dio la vuelta y corrió. Me quedé otra hora. Escuché a la banda. Bebí mi limonada. Vi a las familias disfrutar de su día festivo. Cuando el sol comenzó a ponerse, me fui a casa. Esa noche, sentado en mi condominio, recibí un mensaje de texto más de Daniela. Nos has destruido. Lo miré por mucho tiempo. Luego escribí una respuesta. No, ustedes se destruyeron a sí mismos.
Yo simplemente dejé de ayudarles a fingir lo contrario. Presioné enviar y bloqueé ambos números. La guerra había terminado. Ellos habían perdido, y yo había ganado simplemente negándome a perder más. La mañana después del incidente del 4 de julio, estaba haciendo el desayuno cuando mi teléfono vibró en el mostrador. Miré la pantalla. El nombre de Daniela, un mensaje de texto. Papá, me rindo. Estábamos equivocados. Por favor, dame la oportunidad de arreglar esto. Haré cualquier cosa. Solo háblame. Lo leí 3 veces. Noté el lenguaje. Rendirse. Como si hubiéramos estado en guerra, lo cual supuse que habíamos estado. Mi pulgar flotó sobre el botón de respuesta por tal vez 15 segundos. Luego bloqueé el teléfono y lo deslicé por el mostrador, volviendo a mis huevos. Pasaron 6 días. Fui a consultas de trabajo, todavía atando cabos sueltos en la compañía, a pesar de que planeaba vender. Comí cena solo. Dormí bien por primera vez en meses. Al 7º día, Esteban Guerra llamó. Roberto, su hija, me contactó. Está solicitando una conversación mediada con mi presencia como parte neutral. Puedo facilitar si está dispuesto. ¿Cuándo? Una pausa. Cuando esté listo. 25 de julio. Su oficina, 2 de la tarde. Tomé un respiro. ¿Ella viene sola o no viene? Se lo haré saber. Los días previos a esa reunión pasaron tranquilamente. Finalicé el papeleo para vender la constructora Castillo, una decisión que había estado considerando durante años, pero que había acelerado. Hora de retirarse. Hora de alejarse de todo lo que me ataba a la vida que había estado viviendo. El 25 de julio llegué a la oficina de Guerra exactamente a las 2 en punto. Daniela ya estaba allí, sentada en la sala de conferencias, pañuelos apretados en su mano. Sin Javier. Ella había seguido esa instrucción al menos. Guerra se sentó a la cabecera de la mesa con su blog legal, jugando al mediador. Tomé la silla frente a Daniela y esperé. Ella comenzó a llorar de inmediato. Sé que te lastimé. Javier estaba en mi oído constantemente, diciendo que no encajabas en la estética de la boda, que nos avergonzarías. Fui débil. No estoy poniendo excusas, yo solo... Tú elegiste esas palabras tú misma, Daniela. Mantuve mi voz nivelada. No, Javier. Tú. Lo sé. Su rímel se estaba corriendo. Fui horrible. He sido horrible. Y sé por qué hiciste todo. Y el desalojo, vender la casa, todo eso. Tenías razón al hacerlo. Solo quiero una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor. Para mostrarte que lo siento. La miré por un largo momento. 35 años de recuerdos. Enseñándole a andar en bicicleta, ayudando con la tarea, caminando con ella hacia el altar en su primera boda que no terminó como esta. Todo eso conduciendo a ese momento en el salón de baile. Daniela, te crié durante 35 años. Te alimenté, te vestí, pagué tu educación. Después de que tu madre murió, te di la casa, sin pedir nada a cambio. Todo lo que quería era respeto básico. En tu boda, me mostraste que no soy nada para ti. Papá, por favor. Ahora estás llorando no porque me lastimaste. Estás llorando porque perdiste el acceso al dinero. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. ¿Eso no es... ¿No lo es? Me incliné ligeramente hacia adelante. Si fuera pobre, ¿estarías aquí? Si no tuviera propiedades, no tuviera ahorros, no tuviera nada que heredar, ¿estarías sentada en esta oficina rogando por otra oportunidad? El silencio respondió por ella. Me puse de pie. No te estoy excluyendo de mi vida para siempre. Pero la confianza no se reconstruye en un día, ni en una reunión. Vive tu vida. Si en años realmente cambias, tal vez hablemos. ¿Años? Su voz se quebró. Papá, ¿qué puedo hacer? Dime qué puedo hacer para arreglar esto. Ese es el punto, Daniela. No puedes arreglarlo haciendo algo por mí. Lo arreglas convirtiéndote en alguien diferente. Alguien que trate a las personas con dignidad. Alguien que tu madre habría reconocido. Caminé hacia la puerta. Guerra, gracias por su tiempo. Detrás de mí escuché a Daniela sollozar.
Guerra le dijo algo, bajo y reconfortante. No me quedé a escuchar. Una semana después, firmé los papeles vendiendo la constructora Castillo. $4.200.000 por 40 años de trabajo. Los compradores eran una firma comercial de Houston. Buena reputación. Cuidarían de mis empleados. Tomás recibió un generoso contrato de consultoría como parte del trato. Todos cayeron de pie, excepto yo. Yo aterricé en un lugar mejor, la jubilación. 9 días después de eso, sonó mi teléfono. Tomás. Roberto, felicidades por la venta. Salida limpia, buen precio. Deberías estar orgulloso. Gracias, Tomás. No podría haberlo hecho sin ti. Escucha, me encontré con alguien que preguntó por ti. Daniela. Parecía sorprendida al escuchar sobre la venta de la compañía. Asumí que sabía. Sonreí, mirando por la ventana de mi condominio al horizonte de la ciudad. Ella no sabía. Oh, una pausa. Bueno, ella lo sabe ahora. Se veía bastante conmocionada. Me imagino que sí. Esa noche, mi teléfono sonó 2 veces con el número de Daniela. Silencié ambas llamadas. Luego apareció un mensaje de texto. Entendí. Lo siento. 2 oraciones. Sin súplicas, sin demandas, sin manipulación, solo reconocimiento. Lo leí 2 veces. Luego bloqueé mi teléfono y lo puse en la mesa de centro. Tal vez respondería eventualmente. Tal vez no. Pero por ahora, el silencio se sentía exactamente correcto. Más tarde esa noche, abrí mi computadora portátil y revisé el papeleo de la fundación. La beca Memorial Carmen Ana Castillo ya había recibido su primer solicitante, una joven estudiando educación infantil en el colegio comunitario. La Fundación de Vivienda todavía estaba en formación, pero Guerra me aseguró que estaría operativa para septiembre. Todo estaba cayendo en su lugar. No la vida que había planeado, pero tal vez la vida que me había ganado después de finalmente defenderme. Me serví un trago y me senté junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear abajo. En algún lugar allá afuera, Daniela y Javier estaban viviendo con sus consecuencias, y yo estaba viviendo con las mías, lo cual sorprendentemente se sentía bastante bien. A la mañana siguiente, reservé un vuelo a una región desértica famosa por sus montañas rojas. Había estado en la lista de deseos de Carmen: rocas rojas, senderos y ese cielo azul imposible. Habíamos marcado complejos turísticos y revistas de viajes, planeado ir para nuestro 40 aniversario. Luego ella enfermó y los planes se disolvieron en visitas al hospital y conversaciones difíciles, y eventualmente, silencio. Nunca había ido. No podía imaginarlo sin ella. Pero ahora, de pie en mi condominio con un equipaje de mano medio empacado, pensé que tal vez era hora, no de olvidarla, sino de honrar lo que ella había querido, de finalmente terminar algo que habíamos comenzado. El vuelo salía al día siguiente. Empaqué ligero, botas de senderismo que no había usado en 5 años, una foto de Carmen del día de nuestra boda, una novela de bolsillo que alguien había recomendado. En el aeropuerto, el agente de la puerta revisó mi tarjeta de embarque y sonrió. Hermoso lugar en esta época del año, negocios o placer. Algo que debería haber hecho hace años, mejor tarde que nunca. Exactamente. La semana en las montañas rojas pasó en una especie de borrón pacífico. Caminé por las rocas al amanecer. El desierto pintado de naranja y púrpura a mi alrededor. Almorcé en pequeños cafés con turistas y familias. Conduje a través de los cañones con las ventanas bajadas, rocas rojas elevándose a ambos lados. Dormí 10 horas cada noche en un silencio roto solo por coyotes aullando en la distancia. Por primera vez desde la boda, pensé en Carmen sin el peso acompañante de la traición de Daniela. Solo pensé en mi esposa, la forma en que se reía, sus chistes terribles, cómo podía hacerse amiga de cualquiera en 30 segundos. A ella le hubiera encantado estar aquí. Cuando regresé a la ciudad una semana después, había una carta esperando en mi buzón. Membrete oficial, logotipo de la fundación en la parte superior.
La llevé arriba y la leí en mi balcón, el café enfriándose a mi lado. Estimado señor Castillo, la iniciativa de Vivienda Castillo Eleanor ha recibido el estatus oficial de organización sin fines de lucro. La financiación inicial de $5.600.000 permite 3 proyectos: vivienda para personas mayores en el este, apartamentos para veteranos en el norte y unidades accesibles en los suburbios. Inicio de obra programado para el 15 de septiembre. Su visión de vivienda asequible y digna para ancianos se está convirtiendo en realidad. Atentamente, Francisco Adams, director ejecutivo. La leí 3 veces. Luego la puse en mi refrigerador con un imán, donde la vería cada mañana. Algo bueno venía de todo este dolor. A Carmen le hubiera gustado eso también. 2 días después, llegó otra carta, esta en un sobre color crema. Mi dirección escrita en una letra cuidadosa que reconocí de inmediato. Daniela. Pesé el sobre en mi mano antes de abrirlo. 4 páginas, escritas a mano. Me senté en mi balcón y leí. La carta hablaba sobre terapia, sobre consejería familiar con Javier, sobre pagar la deuda $2,000 al mes, sobre reconocer patrones que no podía ver antes, sobre convertirse en alguien de quien yo pudiera estar orgulloso de nuevo. No ahora, tal vez no pronto, pero algún día. El último párrafo era el más importante. No estoy pidiendo dinero o perdón. Solo necesitaba que supieras que lo estoy intentando. Doblé la carta con cuidado y la coloqué en el cajón de mi escritorio. No respondí. No necesitaba hacerlo. Tal vez algún día lo haría, tal vez no. Pero por primera vez, permití la posibilidad de que la puerta no estuviera cerrada para siempre. Solo no hoy. La tarde siguiente, me reuní con Esteban Guerra una última vez. Su oficina se sentía diferente ahora. No un campo de batalla, solo una habitación donde se realizaban negocios. Revisamos todo. Desalojo completo. Testamento finalizado. Casa vendida. Compañía vendida. Fundación operativa. Guerra cerró la última carpeta y me miró. Todos los negocios concluidos. La fundación le enviará informes trimestrales. Pero ya no está legalmente atado a ninguno de estos asuntos. ¿Cómo se siente? Lo pensé. Realmente lo pensé. Libre. Él sonrió. Ese es el mejor resultado que podría esperar para un cliente. Nos dimos la mano. Caminé afuera hacia la luz del sol de agosto. Me paré en la acera viendo pasar el tráfico. Luego me volví hacia mi café favorito a 3 cuadras de distancia, en lugar de ir directo a casa. El lugar estaba ocupado. Hora punta del almuerzo. Mesas llenas de gente comiendo y hablando y viviendo sus vidas normales. Pedí en el mostrador. ¿Lo usual, señor Castillo? ¿Café negro? En realidad, hágalo un capuchino hoy. La barista levantó las cejas. Sintiéndome aventurero, me reí. Realmente me reí. Algo así. Llevé mi bebida a la terraza y me senté viendo a la gente pasar. Parejas tomadas de la mano, padres con cochecitos, un tipo discutiendo alegremente por teléfono. Vida normal, sucediendo a mi alrededor. Y por primera vez en 8 años, no me sentí separado de ella. No sentí vacío. Sentí paz. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un viejo socio. Roberto, hay un proyecto de consultoría interesante si estás interesado. Desarrollo de viviendas en San Marcos. Podría usar tu experiencia. Bebo mi capuchino y escribo de vuelta. Envíame los detalles. La vida continuaba, pero ahora en mis términos. Nadie gritándome que me fuera, nadie aprovechándose de mi silencio, nadie confundiendo amabilidad con debilidad. El sol de la tarde calentaba mi rostro. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Daniela y Javier estaban pagando sus facturas y yendo a terapia y descubriendo cómo vivir sin esperar que mi dinero los salvara. Y yo estaba aquí, bebiendo café caro en una terraza, pensando en proyectos de consultoría e inicios de obras de la fundación, y tal vez otro viaje a las montañas rojas en el otoño. No la vida que había planeado, no la familia que había esperado, pero mía, completamente, finalmente, mía. Y eso, decidí, era suficiente.
Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.